Descotidianizar. Extrañamiento y conciencia práctica. Un ensayo sobre la perspectiva antropológica. Gustavo Lins Ribeiro. La constante fluidez teórica y metodológica entre las distintas disciplinas que analizan la experiencia humana lleva a los antropólogos a buscar con frecuencia las especificidades de la perspectiva de la antropología. Así como existen varias sociologías, psicologías, economías, filosofías, historias, existen muchas antropologías. No es este el lugar para problematizar la relación entre diferencias internas a cada disciplina y diversidad de parámetros teóricos metodológicos. Pero antes de entrar en nuestra cuestión central, un comentario introductorio general puede ser hecho. La fuerza del debate contemporáneo en torno de la hermenéutica ha traído de nuevo a un primer plano la discusión sobre la relación individuo-sociedad. En el campo de las ciencias sociales, la polémica, una vez más, se establece en términos de la tensión existente entre los enfoques subjetivistas y los llamados objetivistas. Desde ya la salida para la presente situación solo puede plantearse en términos de una comprensión dialéctica, sin abusar de esta desgastada palabra, de la relación individuo-sociedad. Los individuos no son productos mecánicos y pasivos de determinaciones sociales, una especie de reduccionismo sociológico a lo Durkheim, ni de determinaciones económicas o de clase, una especie de reduccionismo relacionado con el materialismo histórico. En realidad, más que hablar de individuo y o sociedad, habría que hablar siempre en términos conjuntos, al modo de la relación individuo-sociedad, donde las partes se construyen mutuamente. Considerar permanentemente esta cuestión en términos relacionales permite evadir los problemas más ontológicos que se plantean siempre cuando la discusión intenta comprender cuál de los lados es más importante para la determinación de la realidad, si el individuo o el social. Si el individual o el social, perdón. Está claro que ninguna persona existe a no ser socialmente. Recordemos las críticas a las Robinsonadas, hecha por Marx en 1977. Pero también es claro que los individuos pueden cambiar los marcos definidos de lo social. Y aquí recordamos la conocida consideración sartreana que dice que es cierto que Paul Valéry es un intelectual, pequeño burgués, pero no todos los intelectuales pequeños burgueses son Paul Valéry. De hecho, la relación individuo-sociedad está mediatizada no solamente por trayectorias específicas de desarrollo de personalidades que califican a individuos como agentes competentes, sino también por coyunturas históricas concretas, donde las trayectorias individuales se realizan, que crean los límites y posibilidades de resolución de impases cotidianos o estructurales, tanto respecto de la manutención de un determinado orden, cuanto de su cambio gradual o radical. Extrañamiento y conciencia práctica. Si hay algo positivo en la vuelta a este viejo debate, es la búsqueda de cuerpos teóricos que pretenden superar las discusiones anteriores. La polémica teórica siempre fue una de las vías de oxigenación de las perspectivas interpretativas en las ciencias sociales. En este sentido, un trabajo como el de Anthony Giddens, en 1984, representa un esfuerzo que plantea muy abiertamente cuestiones importantes para el futuro de esta discusión. Así, sin detenerme en las críticas que pueden ser hechas, justamente por las reverberaciones más subjetivistas de su teoría de la estructuración, utilizaré enseguida una de sus nociones, la de conciencia práctica, para pensar la especificidad de la perspectiva antropológica. El extrañamiento de la realidad es uno de los puntos que fundamenta la perspectiva del antropólogo desde que, a partir de Malinowski, la investigación de campo se impuso como una marca de nuestra identidad académica. Trátese de un elemento cualitativo que diferenciaría en el trabajo etnográfico y a partir de este en la construcción de objeto la mirada del antropólogo. Al no participar como nativo en las prácticas sociales de las poblaciones que estudia,
En las imposiciones cognitivas de una determinada realidad social, el antropólogo experimenta existencialmente el extrañamiento como una unidad contradictoria, al ser al mismo tiempo aproximación y distanciamiento. Es como estar delante de un sistema de signos, vivirlo relacionándose primeramente con sus significantes, pero sin comprender del todo sus significados. Esta sería una característica depositada en las normas de reproducción del saber antropológico por los estudios de sociedades no occidentales, fundamento tradicional de la disciplina. Así, la perspectiva antropológica se basaría en una tensión existente entre el antropólogo, como miembro, aunque especial, de un sistema social y cognitivo intentando transformar lo exótico en familiar. Esta tensión ha sido resumida en la fórmula nosotros, otros, donde nosotros significa el antropólogo y todo lo que le es familiar como miembro de una sociedad, y otros, los actores sociales que estudia lo exótico. Al estudiar su propia sociedad, el antropólogo busca realizar la operación inversa, convertir lo familiar en exótico, usando por principio y por racionalización metodológica una posición de extrañamiento. Es importante, a efectos de nuestra discusión, destacar que cuando el antropólogo se dirige a una investigación de campo, se desplaza físicamente de sus parámetros cotidianos, insertándose en parámetros que, aun cuando no les son totalmente exóticos, les son de desconocidos por no ser un actor social significante, ya que no posee una historia e identidad vívida y preestablecida en aquella red social en la que va a trabajar. El extrañamiento es una experiencia socialmente vívida, básica en la construcción de la perspectiva antropológica, que puede ser relacionada con la noción de conciencia práctica. Que Anthony Giddens desarrolla al discutir la tríada freudiana, id, ego, superego. Por considerar que la perspectiva de Freud es problemática respecto a la autonomía de los individuos como agentes sociales, Giddens elabora una síntesis, incorporando principalmente elementos de la sociología interaccionista de Goffman. Propone, entonces, la existencia de las siguientes categorías constitutivas del sujeto humano: el sistema de seguridad básico, la conciencia práctica y la conciencia discursiva. No entraremos en la polémica sobre el estatus heurístico de las concepciones freudianas. Aquí nos interesa utilizar la discusión de Giddens sobre conciencia práctica para poder repensar la especificidad de la perspectiva antropológica. La noción de conciencia práctica implica que los agentes sociales, en su contexto cotidiano, dejan de monitorear activamente distintas fuentes de información. Estas entran en el desarrollo de las acciones de los actores como supuestos, como lo dado. Esta fijación de los elementos constitutivos de los contextos significantes para las interacciones está dada por la rutinización de los encuentros sociales en el cotidiano de los agentes sociales. Las fuentes de información no monitoreadas discursivamente son parte significante de los elementos que son considerados y entran como parte constitutiva de las características de las interacciones, pero no necesitan estar explicitadas como elementos discursivos conscientes. Están ahí como datos del escenario concreto del desarrollo de las acciones. La conciencia práctica se diferencia del inconsciente en que no existe ninguna barrera entre ella y la conciencia. Ella es fuente básica de la reproducción de la vida social, ya que crea la confianza en que los parámetros de monitoreo mutuo de las acciones están presentes, creando el contexto compartido y no problematizado. La rutina y la previsibilidad son fuentes de seguridad. La noción de conciencia práctica podría ser aproximada a la de fetiche de la mercancía de Marx, en el sentido estricto de que ambas apuntan a la existencia de dimensiones de la realidad social que escapan a la percepción discursiva de los individuos, pero, no obstante, son fundamentales para la relación social.
Así, la noción de conciencia práctica también apuntaría a la alineación de los individuos de fuentes que históricamente crean parámetros objetivos para sus interacciones. Tales fuentes pueden ser tanto objetos, relaciones, organizaciones espaciales, informadores de significado y definidores de contexto físico, de interacción con relaciones económicas, sociales y cognitivas, simbólicas, que son heredadas y que marcan los límites de las lecturas posibles de los encuentros. La búsqueda por conceptualizar una dimensión que entra cualitativamente, pero básicamente de manera difusa, en la constitución del tejido simbólico de los encuentros sociales, está presente también en nociones como la de indexicalidad. Desconocimiento, desfasajes y asimetrías, explicitando la conciencia práctica. El punto central para la argumentación en términos de la especificidad de la antropología es que el antropólogo, al insertarse en realidades sociales de las cuales no participa en lo cotidiano, desconoce, y este desconocimiento es parte central del extrañamiento, inmediatamente la conciencia práctica, importante para la definición de los parámetros del flujo de la vida social de los agentes sociales, que intenta conocer. El antropólogo se ubica así en una posición perspectiva de un actor social, descalificado, cuyo equivalente más próximo serían los niños. De este modo, al no participar de la conciencia práctica de los actores sociales que estudia, el extrañamiento se produce objetivamente para el investigador, ya que los supuestos del cotidiano no lo son para él, y al mismo tiempo subjetivamente, ya que puede ver como sujeto lo que los otros no pueden. Se da de nuevo el distanciamiento, la no participación en un código, y la aproximación, presencia física en los contextos y el insertarse de elementos y el interesarse de elementos centrales de la realidad social analizada. Así, la práctica de investigación antropológica basada en el extrañamiento es una dinámica objetiva y subjetiva fundamentándose fuertemente en la percepción, explicitación de la conciencia práctica de los agentes sociales estudiados. Gran parte de la producción antropológica es, entonces, investigación sobre la conciencia práctica. De aquí proviene muchas veces la sensación de que lo que el antropólogo hace es organizar y sistematizar lo que ya se sabe. De hecho, y aproximándonos de nuevo a la discusión marxista sobre fetiches, lo hacen pero no lo saben. Marx, 1906. Como outsider, el antropólogo representa para los agentes que estudia una ruptura con el flujo de la regularidad cotidiana. Así, su presencia en los contextos sociales que investiga le dan un carácter de agente rompedor de la rutina de las actividades sociales, transformándolo en una pantalla donde los actores sociales proyectan simultáneamente sus nuevas percepciones causadas tanto por las expectativas interpretativas operadas por la presencia del antropólogo. Por esto frecuentemente ocurren crisis mutuas de identidad en los encuentros etnográficos. El extrañamiento se revela una vez más como una experiencia subjetiva y objetiva del antropólogo. Por desconocer subjetivamente la conciencia práctica de los actores sociales sobre los cuales desarrolla su investigación, puede, con sus filtros subjetivos, percibirla objetivamente. Al mismo tiempo se transforma objetivamente en el espacio social, ruptura del cotidiano, en contra del cual los actores sociales trazan posibles descubrimientos sobre sus conciencias prácticas, posibilitados por la presencia del antropólogo como actor social que desconoce las reglas de la rutinización, de la reproducción de los parámetros cotidianos. La fuerza de la rutina como elemento central de la vida social genera, por un lado, la necesidad de socializar al antropólogo, de domesticarlo, de darle un lugar en las redes sociales locales, ubicándolo en el aparente flujo de prácticas eternizadas y naturalizadas a través
frecuentemente de rituales de dominación, atribuciones de roles de parentesco ficticio u ofrendas rituales. Hay que subrayar que este proceso cuenta con la participación activa del antropólogo, quien establece complejas relaciones de seducción con sus informantes. En esta dialéctica de aproximación, distanciamiento, está subsumida una paradoja central de la experiencia existencial de la práctica del antropólogo, y definida anecdóticamente en la antropología norteamericana con la expresión "You can never go native", uno nunca se transforma en nativo. Asincronías. Descotidianizar es conocer. Al ser un romperrutinas cotidianas, el antropólogo se aproxima a otros actores de su propia sociedad que, de nuevo, asincronías. Descotidianizar es conocer. Al ser un romperrutinas cotidianas, el antropólogo se aproxima a otros actores de su propia sociedad que, en sus prácticas sociales cotidianas, viven en permanente desfasaje con la sincronía dominante de la reproducción de la vida social. Los artistas en particular y los intelectuales en general. De hecho, en distintos momentos de su propia vida personal, la irregularidad, con relación a los grandes ciclos de reproducción del cotidiano de la vida social, se impone el antropólogo. El momento más evidente es la investigación de campo, que también le priva de su conciencia práctica, de su rutina, y lo inserta directamente en el extrañamiento de la realidad. Pero también muchas tareas docentes y académicas, por ejemplo, irregularidades en horarios de trabajo que no encajan con aquellos de la gran mayoría, descotidianizan al antropólogo. Si agregamos el hecho de no ser portador de un discurso sacralizador del orden cotidiano, relativizar, por ejemplo, puede ser una imposibilidad real para mucha gente. La práctica del antropólogo aparece como una ruptura con las formas de la vida cotidiana de los actores sociales. El descotidianizar parecería ser, por lo tanto, no solamente una manera de ser, sino también de vivir, en una búsqueda de solucionar la tensión, aproximación, distanciamiento, para revelar, a través de una experiencia totalizante, los elementos constitutivos de la realidad social. Habría que intentar comprender hasta qué punto esta característica de rompe cotidianos no se refleja en la propia constitución, percepción del antropólogo, como una especie de actor social divergente en su propia sociedad.